Sea la gloria, el honor y el poder para el Señor Dios Todopoderoso, que sentado sobre querubines sondea los abismos. Hermanos, septiembre 3, empezando la semana 22 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda santificante del Espíritu, vamos a hacer la reflexión de hoy, tomada la primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 2, 10b al 16. Nos habla esta carta, hermanos, de la aceptación en humildad y sumisión a la palabra de Dios. Que contrario a esto viene la soberbia y el orgullo, el que actúa no de acuerdo a la voluntad de Dios en el Espíritu Santo y actúa conforme al mundo, siempre va a actuar en soberbia y orgullo, queriéndose autoproclamar el que tiene siempre toda la razón. Es lo que yo diga y punto. Y lo que digan los demás está en segundo plano. Cuando dejamos que nuestro egoísmo nos domine, ponemos en peligro la verdad de Dios que habita en nosotros y hacemos florecer la mentira que no viene de Dios. Tampoco en nosotros se reflejaría el perdón y la misericordia, porque el egoísta, no perdona. El egoísta no es compasivo. El egoísta solamente piensa en él. Y eso es lo que va en contravía con la voluntad de Dios. Porque Pablo lo que está diciendo es que cuando el Espíritu de Dios habita en nosotros, vamos a actuar según el pensamiento de Dios. Y el pensamiento de Dios es que, hermanos, humildad, sencillez, darse, reconocerse pequeño, reconocerse poca cosa, reconocerse que hay gente más grande que nosotros. Lo que nunca hará el que no tiene el espíritu del resucitado en él. El Santo Evangelio. Hemos dejado ya el Evangelio de San Mateo y vamos a empezar hoy a leer el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, del 31 al 37. Hermanos, ¿por qué en el capítulo 4 y no en el 1? Sería lo normal. Podrían decir aquí los enemigos de la salvación, vea que la iglesia quita cosas, la iglesia esconde cosas, porque no lo empieza a meditar desde el 1. Muy sencillo, hermanos. Empezando San Lucas se nos habla de la infancia del Señor Jesús, del nacimiento, la infancia. Luego empata con el bautismo del Señor, que está también en San Lucas empezando. Y luego viene la tentación en el desierto, cuando el Señor va al desierto. Eso se lee en Cuaresma. Por eso empezamos hoy en tiempo ordinario, meditando en el capítulo 4. En aquel tiempo Jesús bajó a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados les enseñaba. Se quedaban asombrados de su enseñanza, porque su palabra estaba llena de autoridad. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu de demonio inmundo, y se puso a gritar con fuerte voz: «¡Basta! ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios». Pero Jesús le increpó diciendo: «Cállate y sal de él». Entonces el demonio, tirando al hombre por tierra en medio de la gente, salió sin hacerle daño. Quedaron todos asombrados y comentaban entre sí:
¿Qué clase de palabra es esta? Pues da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos, y salen. Y su fama se difundía por todos los lugares de la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, continuación del Evangelio de ayer, que decía que Jesús había ido a su tierra, entró a la sinagoga, allá abrió el rollo del profeta Isaías, lo abrió y dijo, esta profecía se cumple hoy, cuando dice que Él es el que viene a sanar enfermos, a expulsar demonios, y dice que esto se cumple hoy, porque yo soy del que está hablando Isaías. Les da tanta ira que quieren hasta matarlo. Jesús sale de allí y llega entonces a Cafarnaún, y llega allí también a la sinagoga a predicar el Evangelio de hoy. Y dice que la gente estaba asombrada porque él enseñaba con autoridad. En el lenguaje evangélico, autoridad no es como en el lenguaje del mundo. Aquí mando yo y es lo que yo diga. Y el que tiene autoridad es el que habla más duro. No. En el aspecto evangélico, autoridad. Jesús hablaba con autoridad porque Jesús estaba convencido de lo que decía. Estaba convencido que venía del Padre y al Padre volvería. Y él estaba con un hilo conductor que era traernos la salvación. Y otro aspecto de la autoridad de Jesús era que él hacía lo que decía. Eso es autoridad. Una persona que tenga mucho conocimiento en un tema, lo domine, tiene autoridad para hablar de ese tema. En el aspecto del mundo, en el aspecto evangélico, no solamente es conocer el tema, vivirlo. Es, por ejemplo, una persona que viva en castidad, en pureza, que haya luchado toda la vida por luchar contra ese pecado. Es una persona que tiene autoridad para hablar de la castidad, porque lo está viviendo. En el aspecto del Señor Jesús, Él hablaba siempre con autoridad, porque todo lo vivía. Hablaba tanto de la misericordia, y Él siempre tenía misericordia de todos. Lo vimos en todos estos evangelios de San Mateo, en esos encuentros con enfermos, encuentros con los niños, con los leprosos, con los pecadores, perdonándoles. Entonces, qué bueno, hermanos, nosotros también en nuestra vida corriente, sencilla de cada día, hablar con la autoridad, o sea, que lo que yo hable lo viva. Un padre de familia, qué bueno, hermanos, que tenga autoridad de corregir a un hijo, porque sabe que él es recto. Y Jesús aquí sana un endemoniado. Él es el que tiene el poder de sacar de nuestra vida nuestros demonios. ¿Cuántos demonios tendremos nosotros, hermanos? ¿Cuántos? Y es Jesús el único que los puede sacar. A eso vino Él, a liberarnos de las ataduras. Y cada uno sabe en la medida de sus pecados, de sus actuaciones en contra de la voluntad de Dios. Todo aquello que vaya en contra de la voluntad de Dios se entiende por pecado. Pecado es faltar a la voluntad de Dios. Y el primero que faltó a la voluntad de Dios fue Satanás, aquel ángel bello, que al faltar a la obediencia de Dios se convirtió en demonio, en diablo. Entonces, cuando nosotros faltamos a la voluntad de Dios, estamos con el diablo. Hagamos un examen de conciencia. ¿Cuáles son mis actuaciones que no van
en armonía con la voluntad de Dios. Y eso es lo que se llama pecado. Y esos demonios solo me los puede sacar el Señor Jesús, porque es el único que tiene autoridad para ello. Nadie más. O aquellos a los que el Señor le otorgue ese don. Pero igual si un sacerdote o un obispo me expulsa a mí un demonio, no es Él, es Jesús por medio de Él. O sea que llegamos a lo mismo. Es Jesús el único que tiene autoridad para limpiar nuestra vida, para purificarnos. Cuánto bien hizo el Señor a este hombre y a toda su familia, porque cuando una persona está poseída, toda la familia sufre. Y el Señor vino aquí, a esa sinagoga, a traerle paz a ese hombre y a esa familia. Pidamos al Señor Jesús que hoy venga también a mi casa, a mi vida, a mi familia, y saque de mí todos los demonios que me alejan de Él. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.